Hola, Sari, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí ya, lista. Sí, Estoy muy animada. Veamos lista, qué nos lista, espera. lista para la conquista. Sí, una conquista más de Sí, las muchas que hemos logrado. es el el único video para este tópico, el tercer tópico. Y recuerdas, podemos recordarnos los primeros dos tópicos. Sí, la historia de México y el español en México, Y el ahora, español mexicano. Y ahora la cultura de México. sí, y al fin de la grabación, tú vas a revelar el próximo tópico. Te he dado, te he dado dos opciones: la geografía, la naturaleza, los animales y el clima, es uno, juntos, o los religiones. Y estoy animado a saber lo que has escogido, pero ándale, 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 ¿no? Sí, ahorita Ahorita, vemos eso. ahorita, como ahora, o quién sabe. Ah, ah, la cultura mexicana es una cultura muy rica y interesante y vibrante, ¿no? Ah, Sí, y con muchos siglos de cambios. Y entonces tenemos algunas preguntas um, para la otra persona. Ah, pues aquí tenemos cosas interesantes, ¿no? Como la playa, el mapa, el zócalo, la comida, un pirámide, exactamente, una pirámide. una pirámide, sí. Ujú. Ah, y vamos a hablar de algunas de estas cosas y más, pero a ti te toca, escoja si quieres comenzar preguntando o contestando. Sí, quiero comenzar preguntando, así que Ok, de las 5 preguntas, ok. puedes elegir un número al azar. Y escojo, ¿es correcto? Escojo Sí, 5. 5. Ok. ¿Crees que de alguna forma en tus visitas a México te sentías obligado a adaptarte a la cultura mexicana? Sí, mis visitas eran muchos años atrás en la universidad, como 30 años atrás, y la segunda fue más de 20 años. Y sí, pasé una semana y 2 meses y ah, vivía por un mes con una familia mexicana realmente. ah, una viuda y su muchacha quien trabajaba para ella, y otro estadounidense, una mujer. Y ah, ah, comimos muchísimo por el desayuno, demasiado para la chica que para yo, como huevos con salchiche, Salchicha. salchicha y postre o dona y Ujú. mucho. Y para el almuerzo, sopa y tal vez carne y la, la sobremesa, que no soy melindrosa. Cuando no quieres comer algo, eres como...
Melindroso. Ajá. No soy no soy melindroso ni melindrosa. Puedo comer casi todo, pero no me gusta este sobremesa de gelatina. Y, Ajá. y fue la sobremesa cada día por un mes, pero para no ser descortés, comía, tal vez yo pudiera dicho, oh, por favor, no quiero, pero y no había cena, solamente dos comidas, dos tiempos de comer y era un cambio, pero perdí peso. No estaba gordo, pero perdí peso y era bueno para mí, pero era un cambio. Sí, Sí, de alguna forma tenías que adaptarte, sí, porque era lo que, era la forma, ¿no? En la sí. que acostumbraban allí. Sí, pero bueno, hubo un beneficio. Sí, Querías bajar y bajaste. sí. Muy, muy bien. Y para ti tengo cuatro preguntas y puedes escoger uno. 4. A Una. ver, la número 4. Ok. Si quisieras preparar un curso de la cultura mexicana, ¿cuáles tópicos incluirías y específicamente qué enseñarías al respecto del choque cultural en México para extranjeros? Bueno, es que la cultura sabemos que abarca muchas cosas, ¿no? Ah, La forma de pensar, de vivir, de tratar a las personas también. Entonces, sí, incluiría gastronomía, todo lo relacionado con la comida, ¿no? sí. Eh, Música también, porque hay orígenes desde instrumentos con orígenes prehispánicos, pero también que en la conquista trajeron, ¿verdad? Entonces, podría ser música, también mm, lugares muy conocidos o históricos, como la pirámide que tienes en la parte de atrás, ¿no? Por ejemplo, Chichen Itza, que es una de las maravillas del mundo, es considerada una de las maravillas del mundo. ¿Y qué otra cosa podría ser? Ética, que me has ayudado con esta palabra. Este, el trato con las personas, ¿no? Cómo socializar, cómo hablar, cómo dirigirse también a las personas, porque a veces cambia dependiendo del país, ¿no? Sí. La forma en que saluda uno a las personas mayores, a los más pequeños. Y del choque cultural hay cosas que no pueden olvidarse, como es el picante, ¿verdad? No confiarle a un mexicano cuando te diga, no pica, cómetelo. Los dulces en México normalmente son picantes también, entonces también eso. La horita, que es algo que yo creo que para muchos es un choque cultural. El significado de la horita, ¿no? Que tiene muchos, puede significar en este momento o más tarde o en unos días ¿Quién sabe? o, o quién sabe exactamente. Le has puesto una traducción muy buena porque puede que no lo haga y solo diga ahorita. Entonces, Pues, extranjeros deben tener paciencia y respecto al respecto del concepto de tiempo, del tiempo. sí, porque ya sabes, incluso la puntualidad la vemos de forma diferente, ¿no? Es, ya es algo que traemos los mexicanos. El tiempo, como dices. Ujú. Mm. Ah, bien. Ok. A mí me toca.
te toca. Has elegido la número 5, entonces, del 1 al Nú- 4, ¿cuál eliges? Número 2, por favor. Número 2. Ok. Eh, cómo definirías la cultura mexicana? Ah, sí, hay muchas cosas que ya hemos, de que ya hemos hablado, pero sí, la gente son muy amables y pacientes, y tienen enlaces familiares muy fuertes. am, y la mayoría en una forma u otra son católicos, católicas. Pero pienso que es una forma de catolicismo, no estoy exactamente seguro, mezclado por lo menos un poquito con religiones indígenas. Um, Realmente es una mezcla de culturas indígenas, prehispánicas, que Ujú, en una forma, en algunas partes ya existen, incluyendo los idiomas como 63 o 8, diferentes cifras o números, y grupos uh, conocidos en todo el mundo por sus um, habilidades uh, uh, como los tarahumaras, ujú, rarámuris, la habilidad de todos a correr sin, sin parar por días, ¿no? Um, ujú, y también la cultura de España con los peninsulares durante la conquista y también, como en muchos países, una mezcla de las culturas de inmigrantes. Um, um, sí, y, y tiene una historia una cultura muy rica de gastronomía y arqueología, sí, sí, biología. Sí, es mencionado muchos puntos que describen muy bien todo lo que engloba la cultura sí, mexicana. sí. Muy bien, muy buenos datos. Ok, Ah, ahora elegí número 4, ¿verdad? sí, Así que elijo el otro de. número 1 ahora. Ok, es muy fácil para ti. ¿Cuáles son los tres ingredientes principales y tradicionales en la gastronomía prehispánica mexicana y mm, cómo tan importantes ah, todavía son hoy en día en México? Ujú. Los tres ingredientes son el maíz, el frijol y el chile. Ah, Y siguen siendo muy importantes y lo seguimos consumiendo mucho. Los frijoles, por ejemplo, refritos mm. o de olla, como los conocemos. ¿Tienes algún favorito de estos? Me gusta, siempre he gustado, s- sim- me gusta, me gustan los frijoles refritos. Ujú. Ay, sí, qué rico. Con totopos, ¿no? Como nachos. Ah, sí. A veces es una parte de la comida en los Estados Unidos para algo diferente. Oh, sí, exacto. También aquí hay un guisado, pero los frijoles Sí. también, con ese guisado, ¿no? Y el maíz, ya sabes, lo usamos todos los días comemos tortillas de maíz en las tres
o dos comidas que tenemos durante el día. Puede ser el almuerzo, la comida, la cena. La tortilla no puede faltar de maíz, más que la de trigo, como hablábamos, ¿no? Y en una comida, o como se dice, alimentación, Ujú. Mm, ¿cuántos, cuántas tortillas come una persona en un platillo, en una un comida. platillo? Depende, pero las tortillas son delgadas, son muy Ah, delgadas, a menos que sean hechas a mano, ah, pero yo normalmente, bueno, hablando de por mí, porque no sé las demás personas, yo me como 4 tortillas o 3 tortillas delgadas, así, ¿En cada platillo o cada día? en cada platillo. Ah, Mi padre come lo doble, ah, entonces depende. Y si son tortillas a mano, como son más gruesas, 2 ah. tal vez. Me como. Y ustedes son una familia muy delgada, ¿no? Sí, pero de buen comer. Sí, también. Ustedes trabajan muchísimo, ¿no? Sí, 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 para mantener estos brazos delgados como ahora. Sí. Y, y el picante no puede faltar también. Eh, Siempre buscamos algo que dé ese sabor picante en la comida. Salsas, por ejemplo. Ah, Ujú. Sí, sí. exactamente. Así. Oh, sí. Y a Bien. mí me toca Sí, uno, tres has o el, cuatro. ajá, exactamente. Bueno, has elegido 5 y 3. Entonces queda uno, Oh, 2 y 4, oh, entonces creo. dos. Muy bien. ¿Qué es lo que más, o existe mucha cultura mexicana en tu país? Um, Depende en el estado, en la religión, no la religión, en la región. Entonces, en el sureste, como en California, especialmente en el sur, no Baja California en México, pero al sur de California en los Estados Unidos, y Arizona, y Nuevo México, y Texas. Sí, hay muchos mexicanos o personas mezclados, mexicanos con con un un padre o una madre mexicana y el otro de diferentes uh, ancestros. Ujú. Y tal vez hablan español, tal vez no, pero ya existen, uh, imagino, por lo menos algunos aspectos de la cultura, y tal vez tienen nombres hispanohablantes o no. Mm, Um, pero hay la cultura y la gastronomía Tex-Mex en México, en Texas, que es una mezcla de diferentes gastronomías. Pero es muy común en diferentes estados a tener en los supermercados comida mm, mexicana como tacos, y algunos restaurantes o bares tienen como Taco Tuesday, tacos de martes. mm. Uh, sí, y pienso que algunas personas celebran el 5 de mayo solamente para tener algo a celebrar. Um, sí, cuando hay muchos inmigrantes de un país, o si un país es un vecino, es muy común a prestar o copiar o influenciar.
las culturas, uno a otro. Sí, tienes razón. Y ese punto me faltó. Las tradiciones o las festividades son parte de la cultura, ¿no? Sí, Y como que hacen más rica esa cultura, en- la hacen crecer aún más. sí. Ujú. Ah, muy bien, excelente. A mí me Me- toca. Creo que sí, me falta elegir uno nada más, ¿no? Tengo una extra. Entonces, dos o tres. Ah, va- vayamos por el 2, a ver. Es la sorpresa, es la pregunta nueva. Entonces, dinos ah, un aspecto de tu cultura que es muy especial o tu favorita y una cosa que no te gusta o que no entiendes o quieres cambiar. Dos aspectos, Mm, entonces. ujú. Más favorito, menos favorito. Eh, ay, 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 canta, no llores. ay, 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 ay. Mm, un aspecto que me gusta mucho es que como mexicanos somos muy, ¿cómo se les podría decir? Muy animados, muy alegres, porque en las fiestas, por ejemplo, nos gusta mucho bailar, disfrutamos mucho la convivencia en familia o con amigos. Entonces, constantemente buscamos pretextos para reunirnos en la Ah, familia o para reunirnos con los amigos. Y me gusta mucho la interacción social. ah, Entonces, disfruto mucho esa característica de los mexicanos, que somos muy alegres ah, y sobre todo la música, porque me gusta la música. Entonces, me siento muy animada cuando estoy escuchando, por ejemplo, mariachi, oh, me gusta mariachi, es muy bueno. ¿verdad? Y la Sí. grita. Oh, oh, ¿cómo es? No recuerdo. No, no puedo hacer ah, bastante bueno para honrar la cultura mariachi. Sería un crimen si yo tratara de hacerlo. Quisiera intentarlo, pero no tomé agua antes de iniciar, Sí, entonces. exacto. Y un aspecto que no me gusta es el tiempo, que decimos a una hora, por ejemplo, las bodas, ¿no? Ah, Y inicia a las 3 de la tarde, pero en realidad los novios llegan una hora después y los invitados también. Entonces, hay veces que no sabes, llego temprano, sí serán puntuales esta vez, o mejor llego un poquito tarde porque no va a empezar a esa hora. o traer un En- libro o un qué es hacer, un dor- proyecto. dormir una hora más. Sí, entonces ese aspecto no me gusta, entonces hay que conocer un poco. Hay personas que son muy puntuales Ah, y sabes que con ellas tienes que estar a esa hora, pero hay otras personas que mm, pueden llegar media hora más tarde y tú te adaptas. Tienes que sí, aprender a adaptarte. Ajá. interesante. Muy buena pregunta, me gustó. Y ahora, Creo, cuáles faltan? me gustaría copiarte esa pregunta, Ah, pero una de las preguntas, ¿sí? sí. Es, am, ¿Cuáles son los números que ok, bueno, faltan?
me he perdido un poco, pero creo que falta la uno y 2, 1 y 4. 1 y 4. Mm, ujú. ¿No te he dicho esta? La 4 dice, ¿qué parte de la cultura mexicana no te gusta? ¿Y cómo ha sido tu experiencia con la cultura mexicana? Am, pues ya te he dicho una cosa, pero no es solamente en México, es en América Latina. No me gusta la palabra gringo, pero tal vez es usado más en películas y programas que en la vida cotidiana. Am, pero hemos hablado de otra cosa que sería diferente de la cultura de los Estados Unidos y de Corea. Es que, como acabaste de decir, es correcto, acabaste de decir que son mexicanos son muy amables y animados ah, en las reuniones, pero también de todas horas, ¿no? Entonces, a veces hay fiestas de los vecinos muy tarde de la noche y tienes que Ujú. soportar el ruido. Entonces, tal vez sería difícil para mí adaptar un poquito de esto. Sí, creo que eso es parte de un choque cultural, ¿no? Sí. Porque aquí no pasa nada, no es como, oh, le voy a hablar a la policía Ah, que venga, ¿no? Y creo que en los Estados Unidos creo que se puede hacer eso, ¿no? sí, o aquí tal vez sería un problema. Y aquí, aquí es como soportar Sí, el ruido sí. y, y ver como una ventaja, ¿no? No gastas luz para poner música en tu reproductor. Este, Sí, cuando un sí, mexicano disfruta su música, sus vecinos disfrutan también. exactamente, sí. Es- Depende qué música también. sí, sí. Am, sí, sí. Y puedo preguntarte mi última pregunta Sí, a y ver. tú puedes preguntarme una más. Ujú. Am, si pudieras escoger una época en la historia o actualidad de México a vivir, ¿cuál sería y por qué? Mm. La época que me gustaría vivir es en los años 70. Es un hecho que la época prehispánica no la elegiría ni en sueños, como decimos, Ah, porque no me gustaría ver cómo sacrificaban o hacían sacrificios a sus dioses, ¿no? o, O la victoria del... Ujú. o caminar cada día al río para ah, obtener agua. Exacto. Sí, era un poco más dura la vida, ¿no? Este, Pero entonces, no. sería el gimnasio gratis, ¿no? Llevar agua cada día o preparar la laña. Sí, es verdad, pero por nada me gustaría esa Ah, época. Entonces, los 70 mejor. Sí. ah, He preguntado a mi madre cómo sí, era esa época, porque un poco antes, en la época de mis abuelos, creo que la vida sí era un poco más difícil en educación, sobre todo para las mujeres, no era muy común. Entonces, los 70 ya había más educación para todos, hombres y mujeres, y también la seguridad, había mucha seguridad. Incluso los jóvenes podían estar eh, en la calle en la noche, caminando sin problema. Y la niñez creo que también fue muy bonita. sin trabajo. No,
Exacto, quizás ya no como en la época de mis abuelos que tenían que trabajar también como niños. Entonces sí, elegiría los años 70. Ah, bueno. Y si quieres preguntarme una pregunta más, puedes escoger la pregunta o no. Sí. Una era sobre cuál crees que sea uno de los choques culturales, pero como hemos hablado de la historia de México, conocemos como etapas de la historia. Entonces, te haré la misma pregunta. ¿En qué época te hubiera gustado vivir en México si hubieras nacido aquí? Pienso que la segunda parte del siglo XIX, entonces los 1800 sería muy, muy interesante. Antes de muchos cambios en tecnología, en los bancos, en la libertad, pienso que sería un tiempo más libre. um, Hubiera sido un tiempo más libre, ah, con comida más natural y con ah, más libertad respecto de armas y de dinero y diferentes derechos. Entonces, tal vez sería interesante. Pero también Mm, pienso que la historia del petróleo en México es interesante. Y estoy leyendo un libro por el presidente actual, um, Andrés Manuel López Obrador. sí, perfecto. Ajá, sí, 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 Muy sí. bien. Entonces, sí, fue un interesante repaso de la cultura mexicana, ¿no? Muy bueno. Estamos creciendo mucho en conocimiento del país. Y es el tiempo para revelar tu decisión. Sí. Ah, Hay dos opciones. La primera incluye la geografía, la naturaleza, los animales y el clima juntos. Y la segunda es las religiones o las Ujú. religiones. Las religiones, sí. Las, Las. entonces, ¿cuáles? ¿Estás listo para Sí, descubrir? estoy Bueno, listo. vamos Ella a está hacer lista con la sonar. cabeza en el suelo. Gozo. Entonces, mi decisión es la número 2. Ah, Sí, las religiones. sí, porque como has mencionado, bueno, no me has preguntado por qué, ¿verdad? No, no, Pero ¿por qué? ¿Por qué? eh, porque tiene que ver con la cultura, como has mencionado que, por ejemplo, el catolicismo es una de las religiones más eh, comunes en México, entonces creo que tiene relación con la cultura, por eso lo elegí. Ok. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, muchas gracias para ayudarme con mi aprendizaje de México y ándale pues a las Án- religiones. Muchas Órale, gracias. pues, y ándale también. Un gusto, nos vemos. Nos vemos. Gracias.